Soy el almirante Jorge Montoya y nací el 4 de abril de 1951. Tengo 69 años y he dedicado mi vida a servir al Perú. Mi destino estaba marcado desde que nací. Provengo de una familia de marinos. Mi padre fue vicealmirante y junto a mi madre me enseñaron a defender los derechos fundamentales de las personas, seguridad y justicia. Gracias a eso, con tan solo 15 años, tomé la decisión de entrar a la Escuela Naval. Y ahí empezó mi viaje, un viaje que aún no termina. Fui director de armas navales, comandante de la primera zona naval en Piura, además de director general del material de la Marina, comandante de la escuadra y comandante general de operaciones del Pacífico, hasta que tuve el honor de ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargos que me han permitido conocer las necesidades de nuestro país. Desde niño supe que había nacido para liderar, y esta pandemia ha demostrado que nuestro país necesita líderes que cambien el rumbo y trabajen para el Perú. Por ello, busco llegar al Congreso para seguir sirviendo a nuestro país. Soy el almirante Jorge Montoya. Vota por mí, por el número 1 de Renovación Popular. ¡Sí se puede! Bueno, ya lo anunciábamos antes de ir a la pausa, tenemos la suerte de que nos acompañe el almirante Jorge Montoya, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, señor almirante, por estar con nosotros. Gracias, Miguel, por la invitación. Voy a tratar de continuar la conversación. El domingo pasado estuvo con nosotros Rafael López Alea conversando aquí y hubo un momento en el que nos quedamos sin tiempo porque Rafael tenía tanto tema del cual hablar en su plan de gobierno que, lo dije, está bastante bien elaborado, que creo que usted podría ayudarnos a entender con mayor solvencia, siendo además usted un experto en defensa y habiendo sido jefe del Comando Conjunto. Rafael plantea la reducción de ministerios a 10 y dentro de esa reducción plantea la desaparición del Ministerio de Defensa y creo que fusionarlo con el Ministerio del Interior. Eso fue lo que le entendí. Explíquenos, por favor, primero ese punto y luego entramos a conversar sobre sus propuestas. Sí. No, eso es imposible. Son dos ministerios fundamentales con funciones exclusivas. Él ya corrigió esto, ya lo ha dicho en 2 oportunidades y el día de ayer en el lanzamiento del plan de gobierno reafirmó la importancia del Ministerio de Defensa. O sea que es un tema cerrado. Ya. Porque yo tenía esa preocupación. Yo entiendo más o menos que son funciones completamente distintas las que cumplen ambos ministerios, ¿no? Ese es un tema, bueno, yo he hablado mucho de pasar la policía al Ministerio de Defensa. La policía como organización, no al Ministerio del Interior. No, claro, que es otra cosa. Como un arma más que podía funcionar de una manera más eficiente estando en el Ministerio de Defensa porque las coordinaciones podían ser directas entre instituciones. Claro, pero la burocracia tendría que mantenerse aparte. Eso es separado totalmente. Entendido. Dicho eso, usted no solamente es candidato como el número 1 con Rafael López Alea, sino que es candidato a la vicepresidencia del Perú, es su mano derecha, su hombre de confianza. Yo le hacía algunas preguntas a Rafael la semana pasada, que tuvo la gentileza, como le decía, de acompañarnos, y él lo que decía es que el Perú necesita un shock de inversiones y que él considera que el Perú tiene que retomar la senda del crecimiento con una serie de propuestas que nos hizo llegar y que nos planteó aquí en el programa. Pero yo quería preguntarle a usted concretamente lo siguiente, que es que este bicentenario, que perfectamente sabe usted que no deberíamos celebrar en el 21, sino en el 24, porque sabe usted perfectamente que en el 21 Canterac seguía aquí, ¿no? Y las tropas españolas no fueron expulsadas sino hasta Ayacucho. Pero bueno, dicho eso, no es un reto cualquiera el que va a asumir quien gane las elecciones, porque no estamos en circunstancias regulares. Atravesamos la peor crisis sanitaria de nuestra historia, una de las peores recesiones económicas y una volatilidad política que ha puesto los pelos de punta a muchos. ¿Cómo pretende Renovación Popular enfrentar este reto tan grande y que ha flagelado a tanta gente durante todo este año? Sí, para hacer una cosa de esta naturaleza se necesita primero tener la confianza de la población. Segundo, levantarle la autoestima a la población. ¿En qué sentido? Un país vive en función a emociones y esas emociones las tiene la población. Si la población quiere salir del hoyo donde está, vamos a salir del hoyo donde está. Nosotros vamos a ser unos conductores de los esfuerzos del Estado para darle a esa población, a esa energía que existe en el país, la fuerza suficiente, la direccionalidad suficiente para salir del tema económico en que nos encontramos. La reactivación económica es fundamental.
No podemos andar con cuarentenas económicas. La economía debe funcionar a cabalidad en todas sus facetas. El shock de inversiones es importantísimo, pero hay que tenerlo direccionado. ¿Qué cosa tenemos en mente? El desarrollo de obras de infraestructura de gran envergadura que generan muchos puestos de trabajo, aparte de la reactivación económica de ese sector del país. Por ejemplo, el tren costero o las autopistas de penetración. Claro, el tren costero que iría, entiendo, de Tumbes a Tacna, De ¿no? Tumbes a Tacna, Siguiendo el claro. sueño de Balta. Y Tendría con que la haber ido ventaja, hasta Arica, pero claro, lamentablemente ya bueno, no es posible. después podríamos prolongarlo. La ventaja que tenemos en esto es que ese proyecto se encuentra en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque cuando nuestro candidato Rafael López Aliaga era empresario hace algunos años, Planteó el proyecto, y lo presentó. O sea, como una iniciativa privada. Como entiendo. una iniciativa privada. Ahora, el Estado tiene ya las características técnicas, así que va a ser muy fácil lanzarlo, ¿no? Ese es un tema que va a funcionar muy rápidamente. El otro tema es darle el aire suficiente, económico, me refiero a las MIPES, para que puedan funcionar. O sea, tenemos que restablecer la mano de obra, el trabajo, y las MIPES dan mucho trabajo. Ahora, usted durante este año, yo he seguido muy de cerca sus declaraciones, ha sido muy duro con el gobierno del Vacado por presunto coimero del señor Vizcarra. El señor Vizcarra nos ha dejado con la mayor tasa de mortalidad del mundo, con la mayor contracción económica del mundo y con una situación política en donde las instituciones de la República se derrumban. ¿Cuál es su opinión concreta sobre cómo el señor Vizcarra ha manejado la pandemia y sobre su gobierno? Sí, primero hay que reconocer las cosas buenas. Miente muy bien, y eso es conocido por todo el mundo, y maneja muy bien los medios de comunicación y la información a la gente. Son dos factores que tiene positivos en su actitud para poder engañar a tantos peruanos de que él todavía puede ser un candidato. O sea, él manejó pésimamente la pandemia, no tuvo capacidad de gestión. Yo no sé si por temas ideológicos o por incapacidad real. O por una no mezcla de interés, ambos, ¿no? O una mezcla de ambos. Porque el número de muertos que tenemos, la forma como se mantuvo la pandemia al inicio fue desastrosa. O sea, fue un desconocimiento completo de la realidad. El gobierno actual está más o menos en las mismas condiciones, no ha hecho nada que podamos decir ha cambiado el rumbo y estamos mejorando, seguimos iguales. No, la verdad que aquí me permito una opinión y una breve interrupción, con su permiso. Si es que no nos hubiésemos enterado por la prensa que Sagasti es presidente, pareciera que Vizcarra sigue en Palacio, ¿no? Exactamente, no ha habido ningún cambio. Sigue toda la política igual, tiene acceso a todos los medios de comunicación, le abren las puertas donde va, siendo un delincuente probado por él mismo. Porque en la primera vacancia el primer intento de vacancia que no se realizó, ahí se reconocía, él mismo reconocía en un video que estaba cometiendo un ilícito, al decir lo que tenía que ocultar. En el audio. En el audio. Sí, correcto. En el audio, perdón. Claro, estaba básicamente alineando cortadas. Así es, eso ya lo descalifica totalmente y moralmente, no necesito más para descalificarlo. Ahora, con pruebas usted también evidentes. ha sido duro, señor almirante, con las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas han cumplido un rol, en mi opinión, de extremo esfuerzo por el país, y creo que han dejado el uniforme bien en alto, han puesto en primera línea tanto Marina como nuestra aviación y nuestro ejército del Perú, por supuesto también la Policía Nacional, para poder contener la pandemia. La policía ha perdido a 526 efectivos, el ejército ha perdido efectivos, Marina también, y usted ha sido muy crítico. ¿Por qué? Porque no con el trabajo que realizó la Fuerza Armada, porque lo hizo muy bien, como dice, ¿no? Un magnífico trabajo, sino cómo fue empleada. O sea, las decisiones políticas de empleo de las Fuerzas Armadas fueron equivocadas. Las subemplearon. Acá las Fuerzas Armadas debieron ser empleadas primero para integrar un planeamiento conjunto con otras especialidades civiles para poder determinar cómo hacer frente a la amenaza, y no se hizo. Claro, porque nadie maneja la logística mejor que las Fuerzas Así es. Armadas. Sí, al Pero no en todo hacerse- caso, el responsable de eso no es ni el jefe del comando conjunto, ni No. quienes fueran los comandantes generales, el señor Cerdán, el señor Celis, sino es más bien el señor Vizcarra y en todo caso sus ministros de defensa, ¿no? Es correcto. Pero también hubo otra actitud, dos actitudes que tuvieron las Fuerzas Armadas, los mandos militares de las Fuerzas Armadas, equivocadas. La primera, ir a Palacio cuando cerró el Congreso del presidente Vizcarra. Eso fue fatal, porque ante los ojos de la población se veía como un apoyo tácito al golpe de Estado de Vizcarra. Ahí fue un mal manejo militar del tema. Y el otro, cuando estando en la pandemia sale el primer ministro con los comandantes generales detrás de él parados, haciendo una crítica política de las acusaciones que hacían contra ellos. O sea,
Eso fue fatal. La Fuerza Armada no puede participar en política, son neutrales totalmente. ¿Pero no le debieron- parece que se han mantenido neutrales? Pero no con esas dos imágenes. Pues esas dos imágenes inclinaron la balanza a Vizcarra. Pero usted, por ejemplo, fue jefe, tuvo el honor de ser jefe del Comando Conjunto, que es, digamos, el mando militar más importante del Perú. Así es. ¿No? Es quien comanda las 3 Fuerzas Armadas. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si lo llamaba Vizcarra y le decía venga usted a Palacio? Porque finalmente la Constitución determina que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Pero no para asuntos políticos. Le hubiera dicho que no era el momento adecuado para ir a visitarlo. Y si hubiera tenido que hacerlo, y hubiera hecho la misma acción con el presidente del Congreso, hubiera visitado a los dos. Porque nosotros no somos dirimentes en un tema constitucional. Y acá nos usaron como dirimentes. Con eso fue apabullante el tema. Del respaldo de la población. ¿Y la le da a Fuerza Armada usted está el con él. beneficio de la duda, por lo menos a los señores comandantes generales, de que los hayan usado? Y no sé qué pensar. Los conozco a todos y no sé qué pensar. Son personas inteligentes. De repente no han estado preparados para tener una acción política, una reacción política adecuada. Puede ser muchas cosas, no quiero juzgarlos. Entendido. Ahora, me interesa sobremanera, aprovechando su presencia, hablar de defensa, porque el Perú tiene una serie de carencias importantes en defensa, y no solo estoy hablando del BRAEM, sino de nuestra capacidad operativa de proteger nuestro mar territorial. Hemos visto solo hace unos meses como un buque pirata, porque no hay eufemismos aquí, chino, entra a pescar a nuestras aguas y podemos hacer poco al respecto. ¿Cómo está la operatividad de nuestros submarinos? ¿Cómo están las fragatas Lupo? En términos de defensa exterior, ¿cómo está el Perú? ¿Y qué haría usted en caso de llegar al poder para potenciar nuestra capacidad disuasiva? Sí, dos detalles. Uno, los buques chinos no entraron a nuestras aguas, pescan afuera de las 200 millas, pero muy cerca. Ya, o sea, juegan ahí a la línea. Sí, la biomasa cruza y entra y sale y no hay modo de controlarla. ¿Que tenemos que tener una acción contra ellos? Sí, porque somos integrantes de la Comisión del Pacífico Sur, junto con Ecuador y con Chile, y podemos tomar medidas fuera de las 200 millas para cautelar nuestros bienes. ¿Qué Y no lo medidas, hemos por hecho. ejemplo? Prohibir que pesquen en esa zona. Y si la prohibición... Exigirle licencia para pescar Ya, en esa zona porque entendido. está afectando nuestro derecho a la biomasa Ok. que está en la frontera. O sea, hay formas diplomáticas de llegar a soluciones, pero no se ha hecho nada. Ahí hemos fallado. Con relación a la infraestructura militar del país, está muy mal. Para que tengan una idea, cuando yo era capitán de navío, digamos hace 20 años atrás, los buques ya debían haber sido renovados. Para que tengan una idea, han pasado esos 20 años y los buques siguen siendo los mismos. Estamos hablando del Grau, de los buques más antiguos. De todos Ya. los buques que tenemos actualmente y que teníamos en esa época, ya están fuera de vigencia. Se han modernizado algunos y se les El ha dado alguna buque era un capacidad. buque, el Grau, perdón, que fue por mucho tiempo buque insignia de nuestra Marina de Guerra, fue un buque holandés de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial que se relanzó en 1951, o sea, Correcto. tendría 70 años ahora el buque. Fue dado de baja hace 4 o 5 años, sin reemplazo, O sea, el año en el que usted nació, el año que yo en nací. plena Guerra de Corea. Así es. Muy bien. Ahí salió el buque. Entonces, no tenemos capacidad de reposición. Eso tiene que ser con presupuestos adecuados de inversión, que no han sido dados. Lo que necesitamos ya ha sido determinado por el Comando Conjunto hace 2 años. Hace 2 años, en el gobierno de Kuczynski se presentó al Consejo de Seguridad Nacional los requerimientos que necesitaba la Fuerza Armada para seguir siendo Fuerza Armada, y fueron aprobados. Pero no se le aprobó el presupuesto. Se aprobó de qué contenía eso, pero no el presupuesto. Ahora se tiene que aprobar el presupuesto para desarrollar y actualizar algunas cosas de esos requerimientos. Durante el gobierno de Humala se dio algo de dinero para comprar buques logísticos y material logístico, más pensando El TAC, en las emergencias, ¿no? en las emergencias naturales que en una guerra. Correcto. Ahora, usted, quizás no como capitán de navío, me dice hace 20 años, pero de repente sí como corbeta o fragata, se ha enfrentado directamente a Sendero Luminoso. Y hoy día vemos que algunos miembros de mi generación, yo tengo 31 años, han normalizado el discurso de Sendero Luminoso, y usted perfectamente sabe que Sendero Luminoso, desde su primer atentado el 17 de mayo del 80 en Chuschi, utilizó organismos de fachada con los que se podía aproximar a la población civil sin decir que eran parte del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y poder
tener una estrategia, digamos, de dos caras. Hoy están haciendo lo mismo. Antes era Socorro Popular, los abogados democráticos, y hoy día tenemos a FUDEP, a Movadef y a una serie de otros movimientos satelitales al pensamiento Gonzalo. ¿Qué hacemos? Esos movimientos deben ser rechazados del sistema democrático. Son movimientos que no creen en la democracia. Si no creen en la democracia, no le podemos dar armas de la democracia para que peleen contra la democracia. Claro, porque lo que ellos querían era destruir el Estado. Así es. Hay que neutralizarlos antes de eso. O sea, desaparecerlos. Legalmente no tienen razón de existir y no deben existir. Eso es claro. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Son simpatizantes de terroristas o son terroristas reciclados o son comunistas. O apologistas. O apologistas, pero no son parte del sistema democrático. Eso tiene que quedar claro. Eso de que yo me presento con un ropaje democrático no siéndolo, eso es traicionar a la democracia. Eso no traicionar, atacar a la democracia. Ahora, ellos no creen en ella. Sabemos que Marina tiene uno de los sistemas de inteligencia mejor trabajados y más sofisticados del país. Evidentemente no le voy a preguntar que me revele algo que pueda exponer la seguridad de nuestro Estado, pero ¿se está haciendo un seguimiento desde las Fuerzas Armadas a estos movimientos? Yo tengo entendido que ahora el Comando Conjunto está muy concentrado en eso. Pero ¿sabe usted hasta qué punto se le sigue? Fíjese, el que tiene que hacer esa tarea es la DIRCOTE. Claro. Directamente la Policía Nacional. La Policía Nacional, DIRCOTE. Y cualquier elemento que tiene la Fuerza Armada debe dárselo a la policía. Cualquier elemento de inteligencia que consiga debe dárselo a la policía para que la policía desarrolle todo el seguimiento necesario. Y en términos de inteligencia, permítame la pregunta también, señor almirante, ¿no le parece que uno de los problemas que tenemos como país es que tenemos demasiados servicios de inteligencia? Porque está la inteligencia de la Marina, está la DIE en el Ejército, está la DINI, la FAP tiene su propia inteligencia, la policía tiene también ahora la DIVIAC. Entonces, ¿no sería mejor centralizar a los servicios de inteligencia y que cada arma y que cada institución pueda nutrir con mejor información a una sola central que tome decisiones que puedan utilizar, digamos, las capacidades de todas las armas? No, le voy a explicar por qué. Estados Unidos tiene más de 100 agencias de inteligencia. Claro, desde el FBI, la CIA, la NSA. Cada una se maneja autónomamente y cada una tiene una tarea específica. En nuestro caso, cada una es igual, cada una tiene una tarea específica y se maneja independientemente, y así debe continuar. Hay un Consejo de Inteligencia Nacional. En ese consejo todos tienen asiento bajo el control de la DINI, bajo la presidencia de la DINI. Y ahí se intercambia información o se hacen pedidos entre agencias para funcionar. La inteligencia, mientras más compartimentada esté, mejor resultado vamos a tener de usar esa información cuando llega procesada. Porque tenemos cómo cambiarla, cómo comprobarla, cómo cruzarla, porque la información tiene que ser cruzada. Claro. Si tenemos una sola agencia no podemos cruzar nada. No, y si tenemos una sola agencia no podemos hacer contrainteligencia. Y tampoco no podríamos hacer contrainteligencia. O sea, mientras más tengamos, mejor. De repente habría que crear un par más. Interesante. Ahora, señor almirante, si usted llega al Congreso, me imagino que ya tiene, siendo usted un hombre que ha planificado, como bien decía la semblanza que presentamos, su vida siguiendo los pasos de su señor padre, que entiendo también fue vicealmirante de la Marina de Guerra. Ya me imagino tiene un par de proyectos de ley en cartera listos para presentar o ya pensados en caso de llegar a la Plaza Bolívar. ¿Cuáles serían? Sí, tenemos varios. Voy a empezar por los de la Fuerza Armada. Primero, las pensiones. Tenemos que derogar el decreto legislativo 1133 para crear un solo sistema pensionario para la Fuerza Armada que ahora está dividido. Ahora están los de mi generación, que tenemos pensión pagada por el Estado, como la ONP, digamos. Ajá. Los más jóvenes que yo, hasta el año 2012, que tienen la caja de pensiones militar policial, que la quebró el gobierno de Humala, la terminó de liquidar el gobierno de Humala, y ahora paga el Estado esas pensiones. Y los nuevos que han entrado al servicio a partir del 2013, que se rigen por el decreto legislativo 1133, que es perjudicial para la Fuerza Armada. Debemos anular eso y crear un solo sistema pensionario, un solo estudio actuarial, para generar un sistema similar al que teníamos de la caja militar policial, que fue quebrado por el propio Estado, no por malos manejos, y generar un nuevo sistema de pensiones que al cabo de 20 años sea autosuficiente y el Estado se desligue del problema, como fue la intención con la caja. Pero ¿qué sucede? El estudio actuarial de la caja decía que debía pagarse el 27% de aportes tanto entre el Estado y el futuro pensionista, y se pagaba solamente el 12%. O sea, había 15% de déficit mensual durante 20 años. Imagínense la deuda del Estado con la caja. Por eso se quebró. Si se cumplían los pagos adecuados, ahora ese sistema
funcionaría. Ahora, yo le libremente. hice a Rafael López Aliaga, su candidato presidencial, algunas preguntas porque hay mucha gente que ve en Renovación Popular una propuesta económica interesante, bien trabajada. Rafael es un hombre que tiene mucha experiencia en el sector privado y que ha hecho cosas, o sea, no solamente es alguien que se ha dedicado a hablar, al igual que usted en su sector, pero hay muchos jóvenes que dicen, estos señores tienen mucha experiencia pero son muy conservadores. ¿Cómo responde usted a esa crítica o a ese comentario que se le endilga? Primero habría que definir qué es ser conservador, porque si conservador es mantener la moral, mantener la ética, mantener los principios, deberíamos todos ser conservadores. Yo creo que hay una confusión en la definición de conservadores, ¿no? O sea, Por acá ejemplo, le hago las preguntas concretas que le hice a Rafael. ¿Qué opina usted sobre el aborto? para mí es un asesinato. Directamente. No, directamente, no creo en el aborto. La posibilidad de legalizar las drogas, la Tampoco. marihuana en particular, Solamente para fines medicinales. solo medicinales. Solo medicinales. Aquí quiero ser un poquito más puntilloso que con Rafael porque no me alcanzó el tiempo en aquella oportunidad. ¿Sabe usted, y estoy seguro que lo ha leído, que muchos países han legalizado la marihuana justamente para combatirla? Porque a la hora de legalizarla se eliminan los mercados negros, se elimina la criminalidad, entonces es mucho más fácil combatir el consumo de marihuana, porque lo que queremos todos los peruanos, creo, es que nuestros jóvenes no caigan en las drogas. Sí, pero yo no lo veo tan sencillo combatir. Ninguno de esos países ha tenido resultados positivos en el combate. Siguen consumiendo la misma cantidad de gente o más. O sea, si queremos combatir algo, tenemos que eliminarlo. No lo podemos tener presente. Porque nos va a ganar, definitivamente. Es un enemigo, igual que un combate. Correcto. Yo al Y enemigo lo elimino, no lo dejo vivo. regresando al tema, por ejemplo, del aborto, ¿qué opina usted del aborto en casos de violación? Que es un Tampoco. tema muy sensible, muy Tampoco, sensible, porque ¿no? vamos a ponerlo en este término. ¿Qué cosa es lo que está en el vientre de la madre en la concepción? Es una vida humana. Claro. Una vida humana chiquitita, pero es vida humana. No es un insecto, no es una hormiga, no es una mariposa, es un ser humano. Sí, Quitarle pero la vida a ese ser humano es igual que quitarle la vida a uno que está caminando. permítame aquí complicarle la situación porque es mi chamba. Vea, yo entiendo que si dos muchachos irresponsablemente tienen relaciones sexuales y la muchacha queda embarazada sin medios de protección, ¿no?, anticonceptivos, pues uno podría decir, oiga, debieron ser más responsables. Pero estoy seguro usted tiene, no sé si hijas, pero nietas, o debe tener a mujeres muy Una queridas nieta, en su familia y muy chiquitas. Yo tengo primas, tengo hermana, tengo esposa. Y yo me pongo a pensar, si no se me ocurre otra palabra, disculpe usted, si un malnacido violase a alguna de las personas, a alguna de las mujeres que yo más quiero, ella no pudo expresar su libre vocación de tener sexo con este maldito. Entonces, en ese caso, ¿no estaríamos alterando el plan de vida de esta mujer que ha sido violada? No, estaríamos quitándole la vida a un ser por nacer. O sea, ese tema no se puede perder de vista. Lo que estamos poniendo en juego es si el ser que está por nacer debe vivir o no. Yo lo que haría es tener casa de acogida donde podamos atender a la madre violada, a la futura madre violada, darle atenciones psicológicas, lo mejor que se pueda, y luego cuando dé a luz, que pueda decidir si desea darlo en adopción o desea quedarse con su hijo. Entendido. Eso creo que es lo más humano para poder tratar un caso de esta No, es naturaleza. tremendamente polémico, pero le agradezco su posición. Con el caso del violador, pena de muerte. O sea, ¿Usted sí está a favor de la pena de muerte en yo ese estoy caso? para ese tipo de cosas y para los corruptos, que hayan sido presidentes o ministros de Estado o algún funcionario público de alto nivel, es una traición a la patria. Deberíamos retirarnos del Pacto de San José, modificar nuestro Código Procesal Penal e incluir ese tipo de sanciones para eliminar la corrupción del país. Esto está bastante importante. ¿Pena de muerte para qué delito, señor almirante? Para corrupción de altos Me dijo funcionarios. corrupción, violadores. Violadores. Nada más para esos. Para esos dos. Para eso y traición a la patria en caso de... En tiempos de guerra. En Pero tiempos eso de lo tenemos hasta ahora, ¿no? Así es. Ahora, para ir cerrando, ¿qué opina usted de la unión civil o del matrimonio homosexual? El matrimonio no, pero unión civil sí. O sea, que tengan derecho a vivir juntos y poder compartir sus bienes o Hacer heredarlos. patrimonio común. Me parece lo más normal, lo más lógico de cualquier ser humano. Y matrimonio civil, No, porque el concepto de matrimonio es algo muy claro, ¿no? El matrimonio está creado para multiplicarnos.
Entendido. no para mantenernos. Entendido, es un tema polémico, pero yo le agradezco la franqueza de sus respuestas. Señor almirante, el tiempo ha volado, ha sido una conversación muy amena, nos queda un minuto y quiero regalárselo para que a la Cámara pueda usted dirigirse a quienes nos ven y pedir el voto para su candidatura. Sí, lo que quisiera decirle a los peruanos es que a la hora de votar piensen muy bien en quién hacer y qué es lo que quieren del país. Si quieren seguir en el caos, en la mediocridad, tienen la opción de elegir al candidato de su gusto. Si quieren sacar al país de esa situación y llevarlo a ser una potencia regional, voten por el número 1 para el Congreso de Renovación Popular y por Rafael López Aliaga para presidente. Bien, señor almirante, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Mijail. Espero conversar próximamente. Un saludo a tu viejo. Nos vemos, cuídese. Bueno, señores, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo con el siguiente programa. Ya les contaremos quién nos va a acompañar. Tengan ustedes unas buenas noches. Hasta luego.